Bien, hermano, hoy Dios te dice, me dice que no tenemos que detenernos, tan solo tenemos que creer, porque para el que cree todo es posible. Hay dos cosas que dice el Señor que tenemos que hacer: no detenerlo y creerle. Son dos cosas que van de la mano. Amén. El que se detiene se paraliza, el que se detiene se seca, el que se detiene queda paralizado. Pero el que cree empieza a caminar, el que cree empieza a obedecer, el que cree empieza a dar fruto, el que cree empieza a ver la gloria de Dios. Pero dice Dios que en esta tarde que algo te detiene, y algo siempre detiene al ser humano. Y a lo largo de nuestra vida cristiana hemos querido ver y sabía que hay algo que te detiene tu caminar en fe. Es algo natural en nosotros y se llama temor. ¿Qué nos detiene? Temor. Temor. Y tememos muchas cosas en la vida. Y esto es una realidad, hermano. Mira, más de alguna de estas cosas vas a poder identificar. Tememos a las personas. Si es así, cuando una persona, hermano, te quiere hacer daño, cuando una persona está haciendo abuso, cuando una persona intimida, eso es temor. Tememos a la soledad. Muchos le dicen, no, a mí me gusta la soledad. Claro, porque ahí en la soledad, hermano, puede esconderse. En la soledad se refugia. En la soledad puede estar con su miedo. Y en la soledad piensa que nadie la puede tocar. Tememos a la pobreza. ¿Quién no le teme a la pobreza? Pero hay que tenerle más a la pobreza espiritual. ¿Quién no ha tenido temor al rechazo? ¿Cuánto hemos sido rechazados? De alguna u otra manera, cuando muy pequeños, hemos sido rechazados cuando niños, en los colegios, muchos han sido rechazados por sus padres, por la sociedad misma, y tememos al fracaso. Como no somos seguros muchas veces, o porque no tuvimos una buena escuela, no tuvimos una buena enseñanza con nuestros padres, o algunos no tuvieron padres, y eso lo llevó al fracaso, y temen al fracaso. ¿Quién no teme una enfermedad? Yo creo que hasta el más espiritual, cuando se le anuncia una enfermedad, entra ese temor. ¿Cuánto temen a la muerte? Hay algunos que dicen, yo no le temo a la muerte, pero si la muerte está cerca, o si la muerte le toca a un familiar muy cercano, sí le teme. Y por temor a estas cosas, hermano, lo aferramos a otras cosas. Y a veces lo aferramos a cosas equivocadas. En vez de aferrarnos a lo que nos va a dar poder, nos va a dar la solución, nos va a dar la salida. Y no siempre son las mejores cosas a las que nos aferramos. Lo más trágico es que las cosas a las que nos aferramos muchas veces son estáticas, nos paralizan. Cuando yo estoy en temor, si no me congrego, no me discipulo, si no leo la palabra, si no oro, quedo estático, quedo paralizado. Y eso me empieza a consumir, eso me empieza a secar, eso me empieza a destruir. Cosas que no avanzan. Personas conforme a la vida que llegan, conforme a la corriente de este mundo. A veces los aferramos a personas que
no lo sirven, que no lo ayudan a salir de esos temores, al contrario, más peso hacen con nuestra vida, porque en vez de dar un buen consejo, nos dan un consejo según lo que ellos creen. Y si no creen en Dios, te van a dar un consejo humano. Te van a dar un consejo bajo lo que ellos están pasando. Y en vez de edificarte, te complican más. Porque muchos buscan el consejo de personas y las personas dan según cómo está su alma. Y si su alma no está bien, no esperes que te dé un buen consejo. Y ahí se te complica más la cosa, porque empiezas a abrir más puertas y te empiezas a complicar más de lo que estabas. Son cosas temporales y materiales que no te dejan anclado. Pero hermano, esto es una paradoja. Dicho o hecho que parece contrario a la lógica. Porque cuando conocemos a Jesús, cuando la verdad de Dios no es revelada, empezamos a anhelar un cambio, algo nuevo, algo sobrenatural, algo eterno. Porque muchos buscamos a Jesús cuando ya estamos agobiados, cuando ya estamos enfermos, cuando ya tenemos el temor sobre nosotros, o cuando la angustia ya nos supera, o ya la situación trágica ya no nos tiene otra salida y decimos que más me queda si no buscar a Dios. Y déjame decirte que hermano, ni aún así hay mucha gente que sale de esos temores, de esos miedos. Porque buscan a Dios con su fuerza. Buscan a Dios como solamente el dador de los panes y los peces. Y no logran entender, hermano, lo que es Dios. Porque han buscado a Dios en lo natural y no en lo espiritual. Y a Dios no se le busca por lo que Él puede dar, sino que a Dios se le busca por lo que es Él. Dios es más que los panes y los peces. Dios, hermano, no es hombre. No es un ser hecho por otro ser. Dios es único. Y cuando nosotros entendamos, hermano, que podemos ir delante de la presencia del Supremo, del Creador, del Papá, va a cambiar nuestra vida. Pero si tú buscas al Dios que te puede dar solamente, entonces nunca vas a entrar en la atmósfera sobrenatural de Dios. Nunca. Por lo tanto, no vas a entender, y la palabra dice que los naturales no entienden y nunca van a entender lo espiritual. Por eso que los naturales todo lo califican, todo lo dudan, todo lo hacen esperar, porque no entienden lo espiritual. El espiritual, hermano, es un hombre o una mujer que es accionado por el Espíritu Santo, es movido por el Espíritu Santo, es motivado por el Espíritu Santo, es cambiado por el Espíritu Santo, es movido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, en un hombre, en una mujer espiritual, viene a ser una revolución, viene a ser un cambio, viene a ser menguar la vieja criatura. El Espíritu Santo empieza a hacer, hermano, un comienzo y coloca el fin de una vida sin sentido, una vida sin valor. Entonces viene el Espíritu Santo, como lo dijo el Señor, el que nos abre los ojos y nos entra a la esfera sobrenatural y empiezan a ser abiertos nuestros ojos. Y ahí es cuando se rasga el velo entre lo natural y lo espiritual. Y empezamos a ver cosas y ser sorprendidos con cosas que no conocíamos. Y empezamos a ver la gloria de Dios. Empezamos a ver el poder de Dios. Empezamos a entender a Dios. Porque el único que puede entender a Dios, hermano, es el que se mueve a través del poder de Dios. Y eso se llama Espíritu Santo.
¿Cuándo ahí suceden, hermano, estos cambios? ¿Cuándo suceden estas salidas? ¿Cuándo suceden estas libertades? ¿Cuándo suceden que las cadenas se rompen? ¿Cuándo se abren los billetes, hermano? Cuando tú entras en lo sobrenatural de Dios. Cuando te empiezas a mover bajo el poder del Espíritu Santo. Mientras eres un religioso. Porque el religioso no acciona. El religioso cuestiona. El religioso se paraliza porque no entiende lo de Dios. Por eso que tú tienes que anhelar entrar en la atmósfera de Dios. Los temores, hermano, han venido desde siempre, desde Adán. Mira, se calcula, hermano, que hay más de 3.565 promesas en la Biblia. 3.565 promesas que son para ti, son para mí. Promesa. Si no lo sabías, hermano, tenemos 3.565 más o menos. Y quisiéramos ver esas 3.500, aunque fuera, hermano, a lo mejor el 10% de esas 3.500. Pero ¿sabe por qué no las vemos? Porque no estamos viviendo lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque no le estamos dando el lugar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no queremos que Cristo Jesús vaya creciendo en nosotros. No queremos el crecimiento de Cristo Jesús en nuestras vidas. O sea, no queremos menguar. Y cuando tú no quieres menguar, entonces difícilmente que va a aparecer Cristo en tu vida. Cuando viene Cristo a tu vida, hermano, viene la fe. Cuando Cristo viene a tu vida, viene la obediencia. Cuando Cristo viene a tu vida, viene la sujeción. Cuando viene Cristo a tu vida, hermano, viene la fe. Esa fe que todo lo cree. Pero ahí está. Pero mientras tú, hermano, sigas en esa condición natural y no dejes activarte en lo espiritual, eso no va a crecer. Eso no va a crecer. Y va a quedar ahí. No se va a desarrollar, no va a brotar. Pero no es porque Dios no puede, porque Dios todo lo puede. Y tú todo lo puedes en Cristo Jesús. Porque la palabra dice que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero eso no sucede, ¿sabe por qué? Porque no me abro. Porque no quiero que el velo se raje. Porque no quiero, hermano, verdaderamente dejar la vieja criatura que está viciada. Dios nos ha permitido ver el ejemplo de lo que alcanzaron promesa. Y podemos ver que por la fe los llevó a conquistar lo que Dios tenía para ellos. Hermano, y eso quiere Dios para contigo. Que tú puedas alcanzar las promesas de Dios. Pero para eso tienes que moverte en fe. Nunca vas a ser un conquistador si no tienes fe. O sea, si no tienes obediencia. La fe, hermano, es obedecer. Es activar lo que Dios te está diciendo en tu vida, aunque no lo entiendas. Ya conocemos a Abraham, el padre de la fe. Mira lo que dice Romanos 4:18 en el nombre de Jesús. Dice, él creyó en la esperanza contra esperanza y a fin de llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que Dios le había dicho. Y así será tu descendencia, y le creyó. Hermano, Dios te ha dicho cosas para con tu vida. Dios primero te ha dicho, hermano, que en Cristo Jesús tú eres salvo. Te ha dicho que en Cristo Jesús ha llegado la libertad a tu vida. Te ha dicho que en Cristo Jesús eres nueva criatura. Te ha dicho que en Cristo Jesús Él rompe las cadenas. Que en Cristo Jesús tu pasado queda en el pasado. Y tú empiezas a vivir la nueva vida en Cristo Jesús. Y así sigue diciéndote muchas cosas para con tu vida. Para tu desarrollo espiritual. Pero tú no lo logras, hermano. Porque no activas la fe. No activas la obediencia. Josué
No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Pero hermanos, sin embargo, hay algo que nos paraliza a nosotros. El temor. El temor. Yo te aseguro que la mayoría ha llegado acá en este lugar con temor. La mayoría que está conectado está en temor. Vivíamos con temor con la pandemia, con el COVID. Los pocos le creyeron a Dios. Los pocos. Los pocos vivían y se movían en fe. Los muchos estaban paralizados por el miedo. Tenemos miedo, hermano, de qué nos puede pasar. Tenemos miedo, hermano, de la familia. Tenemos miedo de las enfermedades. Tenemos miedo del hombre que nos puede hacer daño. Y todo esto se llama temor. Hermano, el enemigo en muchas personas a muy temprana edad ha plantado la semilla del temor en la vida de la gente. A muy temprana edad. Hermano, los hospitales, los especialistas, los psicólogos atienden gente, hermano, que está sumida en el temor. Y Jesucristo, hermano, déjame decirte que venció el temor. Y Jesucristo, hermano, quiere sanarte del temor. No importa cuál sea. Pero para eso primero dice Dios, buscar el reino de Dios, su justicia. Tenemos que buscar primeramente a Dios, hermano. Hermano, cuando somos niños, aun cuando somos bebés, el miedo y los temores empiezan a envolvernos como garras. Y crecemos así. Y se nos confronta y se vence. Y esos temores marcan nuestras vidas. Y hay gente, hermano, que muere en temor. No importa cuál sea el temor, pero muchos mueren en temor porque no se dieron la oportunidad en Cristo Jesús. Y no se apropiaron de la bondad de Dios y de las promesas de Dios. Hermano, como adultos terminamos temiendo a tantas cosas y intentando contrapesarlo con otras cosas. Como ya le decíamos, tenemos temor a las personas, a la soledad, a la pobreza, al rechazo, al fracaso, a la enfermedad y a la muerte. Y estas cosas nos mantienen donde estamos. Por eso, hermano, estás donde estás. Porque el temor está siendo tu patrón. El temor está siendo tu estilo de vida. Porque el temor te ha consumido. Porque el temor te ha paralizado. Y hermano, déjame decirte que en muchas personas el temor se ha convertido en su Señor. No hacen nada si no le dices el temor, que es su Señor. Algunos no salen a la calle, hermano, porque el Señor temor los tiene tan asustados que no son capaces de salir a la calle. Hay algunos, hermanos, por temor, no son capaces ni de cuidar su higiene. Por temor, hermanos, están paralizados. Hermanos, se aíslan. Aún teniendo una familia, están aislados por temor. Algunos, hermanos, siendo hombres y mujeres como todos nosotros, valiosos en la mano de Dios, no están cumpliendo los propósitos de Dios porque el Señor temor lo tiene tomado. Y como muchos que están en la iglesia, hermanos, no se han desarrollado porque el Señor temor lo tiene tomado. Por eso que se sienten plácidos sentados, no accionando.
Porque el temor, el Señor temor, hermano, lo tiene tomado en alguna área de su vida. Y aún advirtiendo el Señor que todo lo que temiere, eso va a acontecer. Por lo tanto, todo lo que estás temiendo, hermano, todo, eso te está aconteciendo cada segundo de tu vida. Por eso que estás secándote. Hermano, el temor nos subyuga, nos hace esclavos de su voluntad. El temor paraliza. Pero Dios dice que hoy algo puede suceder para tu vida con esta palabra. Amén. Amén. Dios dice hoy. Dice Dios que hoy Él te quiere ver confrontado al temor. Él quiere sacarle la máscara al temor en tu vida. Pero Dios dice que es tiempo que te levantes. Que no sigas ahí con tu temor. Dice Dios, ven a mí. Ven a mí. Yo te quiero sanar, yo te quiero liberar, yo te quiero restaurar. Porque has vivido mucho tiempo con ese Señor. Y ese Señor nos sirve. Porque ese Señor es con minúscula. Ese Señor es un fracasado, un condenado. Uno que está destituido de la gloria de Dios. Pero del Señor que te hablo es del libertador. Es Jesucristo, el Rey de Reyes, y el que venció el temor. Así me Dios, amén. Porque Dios nos ha provisto de todo para vencer. Hermano, Jesús vino y nos dio una esperanza que es mayor que cualquier temor. Porque Él lo venció. Él lo venció. Hermano, la palabra habla de Jesús en Lucas 8:40 al 56. Y habla de Jesús poderoso, de Jesús vencedor, de Jesús restaurador. Hermano, cuando dice que cuando Jesús volvió, la multitud le recibió con gozo. Y eso es lo que espera Jesús de ti, que tú lo recibas con gozo en tu vida. Que Jesús, hermano, sea una alegría en tu vida. Hay cuantos que caminan con Jesús, hermano, y caminan con un peso, con una tristeza, con condenación, con culpabilidad. Hermano, ¿cuántos caminan así con Jesús? Jesús no es eso, hermano. Jesús es alegría, es paz, gozo. Así me Dios, amén. Hermano, Jesús espera que tú seas igual que este varón llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga. Es lo único que espera, que tú caigas a sus pies. Y él cayó a sus pies porque tenía la única hija de 12 años que estaba al borde de la muerte. Y Dios espera que tú caigas a sus pies porque tú estás al borde de la muerte por el temor. Sea cual sea el nombre del temor. Y dice la historia, hermano, que mientras él iba, mucha gente lo apretaba. Hermano, Dios quiere que no importa cuál sea la situación que tú estás viviendo. Dice Dios, yo estoy para darte libertad en Cristo Jesús. No importa cuál sea las condiciones que estás viviendo, no importa lo que tengas que hacer, pero ven a mí, que yo te voy a dar libertad. Y dice la historia que cuenta, hermano, que había una mujer de flujo de sangre. 12 años. ¿Cómo se llama ese flujo de sangre en ti, hermano? 12 años. 12 años. Viviendo con ese flujo de sangre, hermano. La despreciaba, no era mujer grata, un montón de cosas, pero la mujer, hermano, vio su oportunidad. ¿Qué te quiere decir Dios? Esta es tu oportunidad. Dios te quiere sanar, Dios te quiere liberar, Dios te quiere restaurar.
oportunidad, te dice Dios. Hermano, en el nombre de Jesús, este varón Jairo era su única hija. Este varón, hermano, yo creo que primero había puesto sus ojos en el dinero, en su autoridad, en todo aquello. Pero cuando llegó al extremo con su hija, él tuvo que rendirse al único y el verdadero Salvador del mundo, al único sanador, al único libertador, y ese se llama Jesucristo. Amén. Hermano, este hombre Jairo dejó la soberbia de muchos de nosotros. Era altivo, era arrogante, porque la palabra dice que era un oficial. Y muchas veces nosotros nos comportamos así como Jairo. Tiene que venirle una enfermedad, tiene que venirle una tragedia para poder menguar y ser humilde de corazón. A Jairo le vino este problema con la hija. Se dio cuenta que ni todas las riquezas de este mundo le estaban sirviendo. Ni ser altanero le servía, ni ser orgulloso, ni ser prepotente. Hermano, hoy nos pasa eso a nosotros. ¿Saben por qué estamos en esa condición? A lo mejor de salud, a lo mejor económica, a lo mejor de familia, porque somos altaneros, porque somos soberbios, porque somos carnales. Y porque, ¿sabe qué, hermano? Cuando nos comportamos de esa manera, lo estamos revelando no contra el hombre, lo estamos revelando contra Dios. Lo estamos revelando contra nuestro Creador. ¿Y quiénes somos nosotros para tener esas actitudes frente al Todopoderoso, al que cuida de nosotros, al que vela por nosotros, al que pelea por nosotros? Pero estamos tan llenos de orgullo y de carnalidad, hermano, que no tenemos esa actitud de humildad. Y déjame decirte que vas a morir en esas condiciones. Y vas a sufrir aquí en la tierra de cualquier pestilencia que te está llegando a tu vida. ¿Por qué? Porque solamente eres un arrogante. Porque eres una soberbia. Y porque te están levantando contra tu Dios, contra tu Creador, contra tu Supremo. Te están levantando contra el único Dios. ¿Y quién eres tú? ¿Sabe que hubo uno que era precioso porque Dios lo creó precioso? Lo creó con autoridad. Lo colocó en un lugar de privilegio. Pero ¿sabe qué? Se comportó igual que tú. Que no lo respetó, no lo honró, no se sujetó, no le obedeció. Y Dios lo vomitó, Dios lo despreció. Y hoy no tiene ninguna oportunidad. ¿Y sabe cómo se llama? Es Satanás. Y ese mismo camino tú vas. Porque te estás rebelando en contra de Dios. Estás haciendo resistencia a Dios. Y la palabra dice que nadie, pero nadie se burla de Dios. Por lo tanto, si tú sigues en esa condición, vas por el camino de Satanás. Dios dice que no quiere que ninguno se pierda. Pero cada uno de nosotros elegimos para dónde queremos ir. Hermanos, ¿podemos estar enfermos? Sí. ¿Podemos pasar necesidades? Sí. Pero mayor es el que está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay enfermedad. No hay economía. No hay problema que Él no pueda solucionar. Pero no busque la solución. Busca al quien da la solución.
Hermano, esta mujer, 12 años de flujo. Tú estás sufriendo a lo mejor. Estás sufriendo por tu cuerpo. Estás sufriendo por tu familia. Estás sufriendo por tu economía. Pero ¿sabes qué? Si Dios ha permitido que tú pases por ese desierto porque quiere sacar lo precioso de ti. Pero tú te resistes, vas a seguir con el problema. Vas a seguir con la dificultad. Y ojo, puede que te pase lo mismo que el pueblo de Israel. No salgas nunca del desierto. ¿Por qué no salió del desierto el pueblo de Israel? Porque seguía y quería seguir viviendo bajo el espíritu de Egipto. Quería seguir siendo esclavo. ¿Cuántas veces le dijeron a Moisés, por qué no mejor nos dejaste allá en Egipto? Allá estábamos mejor. Y muchos de nosotros, hermanos, queremos seguir viviendo la vida de Egipto. Hay algunos, hermanos, que están paralizados y no son capaces de perdonar. Y se están hundiendo, se están secando. Y por eso que Dios no puede hacer algo en su vida. Dios quiere sanarte, hermano. Amén. Dios quiere liberarte, Dios quiere restaurarte. Pero ¿sabe por qué? Porque tú verdaderamente estás sumido en ese temor. Pobrecito yo. ¿Por qué me vino esa enfermedad? Hermano, ¿cuántos hombres de la Biblia vivieron con aguijones? Pero vivieron para la gloria de Dios. Amén. Y tú lo único que haces es quejarte y echarle la culpa a todo. Y muchos aún se resienten con Dios. Hermano, esta mujer, lo único que a ella le importaba, hermano, que a lo mejor que Jesús le impusiera mano, ni que Jesús la llamara, era tocarlo. Era tocarlo. Y hermano, esta mujer tocó el manto de Jesús. Y fue sana. Amén. Y fue sana. Amén. Hermano, muchos, aún cristianos, porque hoy está la Semana Santa y hablan de la resurrección de Cristo. Colocan cara de bueno y no hay ninguno bueno. A un cristiano, hermano, dice, no, yo voy a comer pescado. A mí tráiganme toda la carne que no se quieran comer. Hermano, si no es lo malo que entra al cuerpo, sino lo que sale de tu corazón. Y tu corazón está malo. Por eso que